Perdón, ¿eh? Mm. ¿Aló? ¿Comment le va? Tu sais, on va faire une chose. Attends. Tu tournes par là. Et plus, par là. ¿Tenés miedo de accidentarte? Eso. En medio. Está bien. Arriba. Está bien ahí. Ahora me van a salir todas las cosas como de los personajes que he visto de Nueva Guinea ahí en el que Branly, que tienen todos unos ojos y unos dientes que dan miedo. Le está pidiendo un favor a alguien, ¿no? Como la Virgen de Guadalupe. ¿Qué hago? Lo corto esto después, sí. ¿Aló? Oui? Ah, comment allez-vous? Macho, quelle idée. Bon, on va continuer ça. Todos los penitentes tienen las narices grandes, ¿no? Vamos a empezar otro. Estos cartones los uso para... Cuando pinto yo saco la pintura, para que la pincelada sea una... que no se vea la pincelada, que quede una cosa totalmente impersonal. Y después los uso como soporte porque me divierte mucho y ahora estoy preparando un librito que lo hace un editor español con Mario Benedetti, que es un escritor uruguayo. Y me han pasado unos cuentos que son un poco esos cuentos de la gente que vivió en París en los años 60. Y es divertido para ilustrarlos, muy divertido. Bueno, pídame como hacían mis niños cuando eran chiquitos, me decían, papá, hazme una mandarina. Hay otro que me pedía una flor, pídame usted algo. ¿Un barco? Un barquito. On laisse ou je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Cuando nosotros éramos jóvenes en Córdoba, chicos, llevábamos a nuestras novias a pasear al lago Sarmiento y las paseábamos en unos botes de estos que teníamos que gastar toda la plata de la semana para alquilarlo una hora. Y nos hacíamos sacar fotos elegantísimas en los botes. Y para seducir a la chica tienes que... Tenías que remar muy bien. Y yo lo hacía con bastante gracia. En todo caso, siempre remé mejor que bailé. Esto es óleo sólido, en barra. Y para ciertas cosas, esto sirve muy bien para mezclar con todo, se puede imaginar. Esta materia usted la mezcla con lo que se le ocurre. Y siempre da una cosita muy linda, da siempre muy bien. En todo caso, a mí me encanta usarlo y lo uso hace muchos años y muchas ilustraciones las he hecho con esta técnica y va bien, ¿no? Para mis cosas va muy bien. Bueno, ahí está el señor de los anteojos. ¿Y la corbata de qué color se la pinta? ¿De qué color le gustan las corbatas a usted? La corbata de color de un perverso. ¿De un perverso? Sí. Ay, de un perverso, pues este verde, así. Este es un verde muy perverso. Sí, también es el verde del penitente. Sí, del penitente, exactamente. Estas cosas no se terminan nunca, pero voy a empezar otro. T'as pas fini? Sí, fini. Non, là, c'est pas fini. Ah, tu trouves que c'est pas fini, ça? Moi, j'aime bien comme ça. Je vais apprendre un pomme, moi. Qué mono. Un pomme? Sí, tu vas prendre une pomme? Oui. Ah. También me da anís. Un elástico. Elio, no es una matraca eso. No es una matraca. ¿Ya oíste? Andate via, andate via. È buio, però non c'è la luce. C'è la luce, però è buio. È buio. Non vado solo. Ma che sono capace? Ah, sí. Yo te acompaño. Vamos a llevarlo al niñito ese. Que no te dé miedo el bullo. ¿Ah? Vení, vení, vení.
No sé. Los títulos siempre me vienen al último momento. En fin, siempre he trabajado por series, ¿de verdad? Esta es una serie que yo la comencé a llamar hace unos 2 o 3 años que la comencé, que se llamaba El sol no sale para todos. ¿Eh? Y esta es un poco como al lado. Esto es como gente que tiene sol siempre. ¿Eh? ¿En qué está dibujado? ¿Cuál es? La serie se llama El sol no sale para todos. Y es gracioso porque me inspiré de una película que vi hace un tiempo en la televisión de Vittorio De Sica, que hacía años que no la veía, que se llamaba Milagro en Milán. Y que hay una escena que me quedó grabada y que siempre me recordaba esa escena y me pareció fantástica. Es una escena que pasa en una especie de bidonville y que en esa Roma de la posguerra donde no hay carbón ni hay nada para calentarse y que en el medio del bidonville hay un rayo de sol que sale muy como marcado, como si fuera ¿cómo se dice? Un reflector, ¿no, verdad? Y toda la gente del bidonville se va a esa especie de reflector que hay en el medio para calentarse un poquitito. Voilà l'histoire. Un concert chic au Café de la Danse. Alors Robin, qui était tout à l'heure indifférente, je vois que ça va mieux. Je vois que je suis lavé de cette faute. Pourtant, à la limite, la faute, l'erreur en toute matière, c'est aussi la base. Et bien sûr, en cuisine, je vous passe sur les crèmes renversées, les tartes de tatin, la mayonnaise et autres accidents de casserole, mais souvent, c'est un miracle. C'est la pomme de Newton qui vous tombe sur le crâne. Faut-il encore admettre l'impact? Me han servido para hacer varias cosas. Mis juguetes de infancia, efectivamente. Yo creo que todo mi trabajo está muy relacionado con eso, ¿no? Es una incomodidad recibirse de adulto, ¿no? Llega alguien ahí. ¿Esa es en la puerta? Esa es la puerta, sí. No, cuidado no te quemes. Mira, las manos de la pizca son de oro. Ya está, lo voy a abrir. Eva, Ya está el fuego hecho. qué brasas. Ya está el fuego. Pero era bueno, el carnicero ese que te vendía por acá era buenísimo. Pero me sigue vendiendo. Hemos comido asado. Muy bien. La edad que me parece me lo dijiste.
Bueno, empezamos con esto, ¿no? ¿Qué le parece? Vamos a... Que se nos caliente el pico. Bueno, tú. ¿dónde nos ponemos? Bueno, esto es tremendo. Mi vaso es esto. ¿Te acordás de Diego? Sí, se lo vendía. Diego tenía, el padre le daba guita y él ahorraba y me dijo, pues es que yo quiero comprarle. ¿Vos lo conocés a Seguí? Yo sí, mira, lo conocí a Seguí, yo tenía 18 años cuando lo conocí a Antonio. Y me dice, me gustaría comprarle un cuadro. Bueno, lo voy a llamar. Y fuimos al taller y le compró un cuadro. Ese cuadro que él lo tiene hoy y está orgullosísimo de tenerlo. Es un cuadro precioso. Es un cuadro abstracto. Ajá. Eso es además Sí, un valor particular. porque sí, no es un valor cuadro tuyo abstracto que te sigue da poco, siendo ¿no? un Me cuadro. quedaron muy pocos. Cuando yo me fui por América Latina, politizado, como quiera, qué sé yo, llegué a México con la idea de que la pintura tenía que ser latinoamericana o Sí. no ser. Claro, Y sí. claro, llegué allá y qué sé yo, Rivera se había muerto, los José se habían muerto, lo único que quedaba era Siqueiro. Y los seguidores de ellos eran terribles, claro. terribles. Pero tus dibujos... Y yo dije, no, yo siempre los dibujé dibujos eran figurativo. tan figurativos. Siempre dibujé. No entre pude. Gross y... Sí, y Grotto, Dix. claro, y Orozco eventualmente. Orozco Lo que también. nos alimentaba en esa época. Pero dije, ¿por qué no se puede encontrar una pintura que tenga un carácter latinoamericano, una atmósfera latinoamericana, con una escritura diferente? Y de ahí salieron toda esa serie que hice, que lo expuse en Buenos Aires, y ahí yo me quedé con muy pocas cosas de esas. Que eran Y cosas la de cantidad- tierras, ¿no? Sí, lo que Sí, yo en que no, las que tierra. yo conozco eran... Sí, sí, muy, No, las primeras que vi... muy con colores así, bajos y nuestros, muy ajustados, colores sí, sí, bajos, sí, sí. con algún rojo Que todavía fuerte. en siempre Buenos hiciste una de Aires. dibujo. Yo muy vi una linda. abstracta que hiciste. Claro, Muy lindo. No me que era acuerdo dónde lo que era. traía Con de- No me una acuerdo especie de- de en Florida. era Florida. dibujo. ¿En No, en Florida, Era en en Florida. Claro. No, después otra exposición que me impresionó mucho tuya, una de las que hiciste en Claude Bernard, no me Sí. acuerdo cuál de ellas fue, pero una que era extraordinariamente kafkaiana. Para mi gusto en sí, ese claro, momento. bueno, la de... Una cosa que vos veías... Sí, la- así. 64 La fue. primera, 64, sí. la primera, la gran. Sí. La No sé gran si era la exposición. primera. Sí, puede ser que fuera la Sí, primera. fue no en me Claude acuerdo. Bernard en Sí. Jean Bichet. Y destacaba Y, por... la después se librería llamaba, del esta exposición museo. se llamaba Pintura de Responsabilidad Limitada. Ah, puede ser, sí, Exactamente. claro. Entonces, que había también una vaca colgada. Sí, la sí, cuna, sí, una un vaca, sí, sí. matadero. La juventud. Una mina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien, todo regio. Pasa que los artistas internacionales... Me estaba acordando de cuando te conocí. Chao chicos, se portan bien, ¿eh? Sí. Se portan bien. Chao. Bye bye. Ahí está la palmera, ya la tenés por lo menos. Sí, la palmera está. Para una buena época. Muy bien. ¿Qué hora es ya? Una cosa media como de intuición. Me gusta que tener, qué sé yo. Por familia, y por algunas fa- en por familia fama- con diálogos. Por familia o si no, cosas totalmente distintas, uno al lado de la otra. Yo la colección la hago un poco como mis cuadros también, qué sé yo, siempre la he hecho por series. A veces hay una cosa demasiado acumulativa, otra cosa dejo espacio porque me gusta mucho más así. Y muchas veces cambio, porque me encanta cambiar para que la casa sea otra. Lo que tengo me gusta verlo, me gusta participar de eso todos los días, ¿no? Hago ida y Disfrutarlo. vuelta. ¿Cómo lo pones en No un sé, ambiente? yo sabía, por ejemplo, que cuando vi el sótano de esta casa sabía que tenían que ir las urnas colombianas que tenía. Y quedó espectacular. Parece Sí. como una especie de Sí, capilla. sí, claro, porque sentí que ese era el lugar que les pertenecía casi.
mañana viene mi médico, que me va a tomar la atención, y vamos a charlar un poco. Y después viene el colegio. Cuando llegué acá, me encontré que tenía una fundición de bronce muy cerca y de los 60 empecé a hacer pequeñas cosas que muchísimas he destruido y las que tengo son piezas únicas que le he hecho por mi puro placer, forma parte un poco de mi jardín secreto, digamos. Me encantaría hacer más, pero no sé, algún día cuando sea grande, como digo yo siempre. Mira que se ha venido buen mozo. Qué buen mozo que está. Qué buen mozo que está. Pero mire, ¿le hago un café, doctor? Por favor. Sí. Con mucho gusto y fino placer. ¿Eh? Sí. Eso es el más importante, ¿no? Bueno, sí. Esto lo consumimos un poco ayer en la tarde. Ah, sí. ¿Tú fuiste al museo? Sí. ¿De arte primitivo? Sí, ¿Y? sí, no me gustó nada. No. Ah, No. Están sobre esas cajas de vidrio. Todo se refleja. Es decir, la pieza que vos querés ver te está distrayendo porque estás viendo una a la derecha, otra a la izquierda. Y el día que yo estuve, por ejemplo, había un poco de sol. sí. Y habiendo un poco de sol, el sol entraba y se reflejaba la señora que pasaba por afuera, el señor que estaba limpiando a la izquierda. Me pareció muy confuso. Pero un día la señora va a ser parte del museo y por eso. Sí, es posible, es posible. ¿Y me cuentas si no? No, nada. Trabajando como siempre, esclavo de la cultura. ¿Eh? Me encanta eso. Hay mucho viento hoy, ¿no? Sí, va a empezar la tormenta, dicen. Que hoy, si yo no... Como yo salgo poco, ¿Sabes que me ahora divierto. en Cuba se actúan 2 piezas de copy? No me digas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No sé, yo creo que hay Loretta Strong y otra pieza. Voy a ver cómo voy el sábado, voy a ver si puedo verla. ¿Y todavía está en Bobigny la pieza de copy? Bueno, y de cara cómo estoy, ¿le parece que estoy Sí, sí. con buena salud? Sí, sí. ¿Que llego? Sí, sí, sí. ¿Que llego para hacer el viaje Y juntos? además con el pelo cortito. No, me lo voy a así. cortar, me lo voy a cortar No, más. bien, así. No, me lo voy a cortar más. A ponerte de moda. No, me voy a poner como estoy siempre. Hay que estar siempre presentable y no más. Sí, ¿No? absolutamente. Y como estaba muy preocupado con todo esto del transporte y del catálogo, y bueno, ¿Cuándo es la próxima todavía estoy exposición? parado. Es que eso es lo que no sé. Ahora tengo ese en Bordeaux que viene el 15. Y de ahí casi todo se va a ir para la Argentina, el 15 de febrero viene. Y después de ahí tengo que sacar otra cosa porque tengo una exposición en Bélgica, que va a ser en junio. no, pero eso- No. ¿Y de Hong Kong? Y de Hong Kong se hace ahora, este mes. Este Está ahora. No, creo que empieza el 20. Creo que empieza el 20. Yo ya le dije que no podía ir. Y bueno, ya basta, ¿no? Tengo muy pocas cosas. Ahora hay que trabajar de vuelta, hacer cosas diferentes. Bueno. Gut, schön. Gut,
panza, la Claro, patina, se agarra el dedo ahora. ¿verdad?